Bien, muchachos, buenos días de nuevo a todos. Gracias por la espera, una disculpa por la tardanza, pero estamos listos para iniciar, muchachos. Solamente quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar antes de iniciar la sesión. Bueno. No, profe, creo que no. No, profesor. No, profe, todo bien. Gracias por confirmarme que me escuchan. Tuvimos pendiente la semana pasada, bueno, no tuvimos sesión el día lunes. Entonces, para reponer esa sesión, les publiqué apenas anoche lo que revisé con sus compañeros del grupo 5IM13 en relación a lo que vamos a tratar en esta semana, la teoría de... Hicimos un ejercicio revisamos la teoría de los arreglos de capacitores. Ahorita le vamos a dar una repasada muy rápida, pero sí les recomiendo que revisen esos videos para ver a detalle esa parte. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en hacer un par de ejercicios de resolver el tema de arreglo de capacitores, resolver dos problemas de arreglos de capacitores. La siguiente sesión vamos a hacer un arreglo de capacitores mixto y vamos a ver la cuestión de la práctica para este parcial. Y en 2 semanas más, de este viernes en 8, estaremos haciendo nuestro examen de este segundo parcial. Entonces, ese es el plan, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Publiqué ya también ese material y les digo, los videos y el material ya están publicados, ya lo tienen disponible ustedes. Ahorita le vamos a dar una repasada de cualquier manera y vamos a vamos a resolver un par de ejercicios al respecto. Bien, voy a compartir mi presentación para que veamos lo que se vio al respecto de ese tema. Y seguimos hablando de capacitancia, muchachos, de esa capacidad que tienen los conductores eléctricos de almacenar carga eléctrica. Esa es la capacitancia. Y veíamos que en la sesión pasada que les compartí el video, ustedes lo verán ahí con calma, resolvimos este problema en el que decíamos que teníamos una aplicación de un capacitor de este tipo, como los que tenemos en nuestros coches modernos, que no sé si se han percatado que suben a un vehículo y cuando cierran la puerta la luz interior se empieza a perder su intensidad hasta que se apaga. Entonces, pero baja su intensidad poco a poco. Entonces podríamos ver que esa podría ser una aplicación de un capacitor de este tipo. Entonces, suponiendo que esto fuera una lamparita que se alimenta por este capacitor de esa manera, entonces se descarga a través de esa lamparita y mientras se está descargando, pues la lámpara empieza el principio con una intensidad completa y después poco a poco empieza a reducir su intensidad. Y supusimos algunos valores para esa lamparita y el tiempo que debe de permanecer encendida. Y llegamos a la determinación de una cantidad de carga que necesitamos para esa aplicación, que es esta carga de 2.5 joules. Bueno, eso si estuviera a los 5 segundos permanentemente encendido esa lamparita, pero suponemos que iba decayendo su intensidad hasta que se apagaba, entonces requeríamos la mitad de esa energía. Por eso aquí dice que se requiere una energía potencial de 1.25 joules. Colocamos un capacitor de ciertas dimensiones que no conocíamos. Lo único que sabíamos es que el aislante de este capacitor era Mylar, y de la tabla que tenemos del lado derecho pudimos obtener su constante dieléctrica, de tal manera que pues teníamos que ver la manera de poder conseguir 1.25 joules a través de un capacitor con este aislante
y pues veíamos que tendríamos que determinar el área que necesitábamos de las placas de este capacitor para poder almacenar esa energía que requeríamos. Bueno, en base a que conocíamos la energía que queríamos obtener, el voltaje que queríamos obtener en las terminales de este capacitor, pues pudimos determinar cuál es la capacitancia que se requería para este capacitor y de esa manera pudimos determinar el área. Pero cuando llegamos al área vimos que el área que se obtiene para este capacitor es un área muy grande. Desde luego aquí los parámetros fueron inventados, pero esta área que está marcada aquí de 1.2 por 10 a la 9 es tanto como 1.200 millones de metros cuadrados. Entonces eso me lleva a que es un capacitor con unas placas que son demasiado grandes, que es algo que no se puede fabricar, y entonces es una aplicación que no es posible llevar a la práctica. Y entonces de ahí partimos para ver que cuando tenemos una cierta necesidad de una capacitancia, o de una cierta carga o para una aplicación específica, lo que vamos a tener generalmente es que pues los capacitores se pueden fabricar con ciertas limitaciones de tamaño y de materiales, de tal manera que cuando requerimos alguna característica especial de lo que nos puede proporcionar, ya sean voltajes o sean cantidades de carga para alimentar alguna explicación específica, lo que tendríamos que hacer es hacer una conexión entre capacitores. Es decir, tendríamos que interconectar capacitores que tal vez hayan sido fabricados en serie con la misma propiedad o con diferentes propiedades, incluso diferentes materiales, pero que al conectarlos de cierta manera, pues vamos a poder obtener diferentes valores, diferentes rangos a lo que nos puede proporcionar un solo capacitor. Y entonces veíamos que la primera forma de conectar estos capacitores es en una conexión serie. Perdón. Y esta conexión serie, pues, implica que vamos a conectar un capacitor a continuación del otro y vamos a tener una sola trayectoria para recorrer ese circuito. Ustedes ya en sus materias del área han tenido la materia de electrotecnia, incluso tal vez hayan resuelto problemas de este tipo. Lo que estoy seguro es que sí lo han hecho con circuitos de resistores, pero los capacitores tienen un comportamiento similar, pero diferente, válgame la expresión, en cuanto a un circuito serie y un circuito paralelo. La pregunta, muchachos, ¿se acuerdan ustedes si lo han visto, si lo vieron en su materia de electrotecnia en la especialidad? Sí, profe. ¿También estos circuitos de capacitores? Muchachos. ¿Alguien puede contar? Yo no. ¿Mande? Yo nunca los... ¿Nunca los vistes? Bueno. No, yo no. Ni de resistores tampoco. Ah, eso sí. Ok. Bueno, similar a lo que son los arreglos de resistores, gracias, García. Similar a lo que son los arreglos de resistores, los capacitores también se pueden interconectar entre ellos. Y en este caso veíamos un arreglo serie de capacitores. Hicimos el análisis, ustedes lo pueden ver con detalle en el video que les compartí. Y al hacer el análisis vimos que en un capacitor serie en un arreglo serie de capacitores, perdón, la característica es que la carga total que pueden almacenar estos tres capacitores es la misma. O sea, la carga que puede almacenar un capacitor es la misma que puede almacenar el siguiente y es la misma que puede almacenar el siguiente. Esto es que la carga total que puede almacenar este circuito es la misma para todos los capacitores. Entonces, esa es una limitante
Pero por otra parte, también veíamos que la capacitancia total que obteníamos cuando conectábamos varios capacitores en serie, también tenía esta propiedad. La podríamos obtener si sumábamos la inversa de la suma de las inversas de cada capacitancia. El resultado de hacer esta operación me da que la capacitancia total de un circuito de capacitores en esta forma, en serie, uno conectado a continuación del otro, me da como resultado que la capacitancia total de este circuito sea menor que el menor de los capacitores, es decir, se obtiene una capacitancia incluso menor a la más pequeña que conectemos ahí. Entonces, pues esa limitante también es la que se aplica a este circuito. Pero por otra parte, veíamos que el voltaje que nosotros aplicamos o el que aparece en los capacitores después de que son cargados, en cada capacitor, en los extremos de cada capacitor aparece un voltaje diferente, o pudiera ser el mismo si tuvieran la misma capacitancia, fuera el mismo capacitor, de las mismas características, pero al final el voltaje total que tiene este circuito pues se va a dar por la suma de los voltajes individuales que tiene cada capacitor. Entonces esa pudiera ser su ventaja de que se le puede conectar algo que requiera un voltaje mayor. Y desde luego veíamos que en estos capacitores también aplica esta ecuación que me da la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Bien, de manera general son las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver problemas de circuito serie de capacitores. Les recuerdo, vean el video de la sesión del día 20 de noviembre. Ahí está un poco más detallada esta situación, pero aquí ya lo resumimos rápidamente. Y veíamos que había otra forma de conectar los capacitores, que es conectarlos en paralelo, es decir, a cada capacitor vamos a alimentar directamente desde nuestra fuente una de sus placas, y desde nuestra fuente a cada capacitor vamos a alimentar otra de sus placas. De esta manera todos los capacitores reciben alimentación directamente de la placa, todos se cargan, digamos, de manera similar o al mismo tiempo, y entonces veíamos que la capacitancia total que puede almacenar este grupo de capacitores conectados en paralelo la puedo obtener si sumo las capacitancias parciales de cada uno de ellos, y entonces puedo obtener una capacitancia total. ¿Qué me dice esto? Que la capacitancia total de este circuito, la capacidad que tiene de almacenar carga eléctrica, es mayor que cada uno de ellos, es decir, pues es igual a la suma de cada capacitancia. De igual manera, la carga que puede almacenar cada capacitor, como cada uno está conectado a la fuente, pues puede fácilmente pasar sus electrones de una placa a la otra sin ningún problema. Entonces cada uno de ellos obtiene una carga, y al final la carga total que puedo yo disponer de este grupo de capacitores pues es resultado de la suma de las cargas parciales que puede almacenar cada uno de los capacitores. Es decir, la carga total es la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2 más la carga del capacitor 3. Lo que tenemos del lado derecho, estas generalizaciones de esta fórmula. En este caso me dice que la carga total en general de una serie de capacitores conectados en paralelo es igual a la sumatoria de las cargas de cada uno, desde la primera hasta la n, hasta el capacitor número n. Y la otra cosa que veíamos, muchachos, una vez que los alimentamos, vemos que todos los capacitores están conectados a la misma fuente, al mismo borne de la fuente por un lado y por el otro también. Incluso si nosotros retiramos esta fuente, pues van a quedar conectados estos extremos de los capacitores juntos, y entonces eso me da como resultado que el voltaje total que aplico, que aparece en los bornes de esos capacitores, va a ser el mismo que aparece en los bornes del capacitor 1, y el mismo que aparece en los bornes del capacitor 2, y el mismo que aparece en los bornes del capacitor 3. Esto me lleva a que el voltaje total en un arreglo paralelo pues es igual al voltaje del capacitor 1, igual al voltaje del capacitor 2,
igual al voltaje del capacitor 3. Y esas son las tres ecuaciones que aplican en este arreglo de capacitores en paralelo. Desde luego sigue aplicando lo de la vaca, el queso y la crema, es decir, la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Esto lo vamos a seguir empleando para resolver problemas de circuitos de capacitores. Bien, muchachos, hasta aquí el repaso así muy rápido de lo que vimos en la sesión pasada. Les recuerdo que lo pueden ver un poco más detallado en los videos del día 20 de noviembre, que ya tienen a su disposición. Y les voy a encargar mucho que los revisen. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ¿Comentario? No, profesor. no, profe. Bien, gracias. Entonces, vamos a pasar a hacer un par de ejercicios. Voy a pasar a mi siguiente diapositiva en la que ya tengo, pues además tengo dibujada mi fuente, pero vamos a hacer un arreglo de capacitores en serie. Para empezar a ejemplificar esto. Y bueno, vamos a eso para dibujar, para hacer un arreglo en serie. Pues voy a dibujar primero. Tengo que identificar que normalmente un símbolo de capacitor va a ser algo como esto. Y entonces voy a conectar tres capacitores en serie. Pudiera yo ponerlos en línea recta, podría ponerlos así como los estoy colocando. Es indistinto. Bueno, que se me va a complicar la conexión, pero lo importante para identificar la conexión serie es identificar que se conectan uno a continuación del otro, es decir, hay una sola trayectoria para recorrer ese circuito. Esa es la forma en que puedo identificar una conexión serie. Entonces, por ejemplo, para asegurar que esta es una conexión serie, debo de verificar que solamente hay una trayectoria para recorrer todos los capacitores. Es decir, salgo del borne negativo, en este caso de la fuente, y me conecto a uno de los capacitores. Después, del extremo contrario del capacitor, me conecto a un primer extremo de otro capacitor. Luego, del extremo contrario de ese capacitor, me conecto nuevamente a un primer extremo del otro capacitor. Y finalmente tengo que cerrar el circuito conectando el otro extremo de la fuente al extremo restante del capacitor. Y si me doy cuenta, muchachos, aquí solamente hay una trayectoria para recorrer este circuito. Eso es un circuito serie, eso es algo que debemos identificar. Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un circuito mixto, una combinación de serie paralelo. Esa es la manera en que podemos identificar fácilmente cuáles capacitores están en serie y cuáles están en paralelo. Es importante recordarlo. Entonces vamos primero a darles nombres a estos capacitores. Vamos a decir que este es el capacitor 1, por ejemplo. Lo voy a llamar C1. Este es el capacitor 2, simplemente por orden. Y este es el capacitor 3. Ahí. Bueno, bien escrito. El capacitor 3. Y entonces, pues lo primero que tengo que saber es, para cargar estos capacitores, tengo que aplicar una diferencia de potencial, un voltaje, que es el que me va a dar esta fuente. Vamos a suponer que yo lo estoy alimentando con una fuente de 10 volts. 10 volts de corriente directa. Que lo que va a hacer esta fuente de 10 volts de corriente directa va a impulsar los electrones a través de este circuito para que se carguen estos capacitores. Desde luego aquí llevaría un interruptor. Y una vez que se carguen, bueno, pues ya la fuente ya no va a proporcionar nada, se va a bloquear. Eso es lo que pasa con estos capacitores que
en realidad son circuitos abiertos, no hay paso de una placa a la otra del capacitor, solamente hay movimiento de electrones prácticamente en esta parte del circuito, y en la demás lo que hay es, bueno, también hay movimiento, pero solamente polarización entre esta parte. Hay un intercambio de electrones entre esta parte y entre esta parte. Bueno, eso lo pueden revisar a detalle allá en el video. Y entonces vamos a ver que si nosotros necesitamos resolver este circuito serie, pues hay varias cosas que nos pueden preguntar. Nos hacen falta algunos datos, hay que poner la capacitancia o el valor de cada capacitor. Una vez con este mismo color voy a poner este capacitor 1, por ejemplo, vamos a suponer que sea de 5 microfaradios. Que mi capacitor 2 sea de 10 microfaradios. Y que el 3 sea de 20 microfaradios. Y entonces en este caso que conozco la capacitancia de cada uno de mis capacitores, generalmente lo que va a ocurrir es que me van a preguntar pues varias cosas. Primero, la capacitancia total de este circuito, es decir, qué tan capaces de almacenar cargas eléctricas conectadas los capacitores de esa manera. Otra cosa que me pueden preguntar generalmente va a ser la carga total de este circuito. Tendría yo que determinarla. Bueno, las cargas parciales, es decir, cuánto vale la carga 1, la carga del capacitor 2 y la carga del capacitor 3. Lo voy a escribir muy abajo. Carga del capacitor 3, a ver. Ya no me deja esta cosa escribir. Voy a poner aquí. La carga 3. Entonces todo eso puedo determinar para este circuito. Las cargas en cada capacitor. Puedo determinar además el voltaje en cada capacitor. Por ejemplo, el voltaje total para empezar. Y el voltaje en cada capacitor. Bien, hasta ahí todo eso puedo determinar. Incluso puede ser que me pidan la energía. La energía potencial en cada capacitor. Y entonces aquí tendría que nombrar la energía potencial 1, la energía potencial 2 y la energía potencial 3. Esta sería la 2 y esta sería la 3. Bien, es posible que me pidan determinar todas esas cosas de este circuito de 3 capacitores en serie. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿alguna idea cómo puedo proceder para resolver esto? ¿Alguna secuencia específica? ¿Qué hago primero? ¿Quién es pregunta? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? Comentario por dónde empiezo a atacar este problema. Por la capacitancia total. Ajá, muy bien, gracias, Alejandra. ¿Cómo podría yo, si se acuerdan de lo que acabamos de revisar, cómo puedo calcular la capacitancia total de un circuito serie de capacitores? ¿Alguien lo tiene a la vista o alguien se acuerda de lo que acabamos de revisar ahorita? La suma de todos los capacitores. Sí. Bien, eso sería para un circuito de resistores. Es algo que debemos de tomar en
en consideración, aquí es inverso a los circuitos de resistores. Entonces, en un circuito serie, la capacitancia total de un circuito serie de resistores, perdón, de capacitores, es inversa como obtendríamos la resistencia total, por ejemplo, de un circuito serie de resistores. Es decir, en este caso, la capacitancia total en serie es igual a la inversa de la suma de las inversas. Hay que recordar eso porque sí es cuestión, es causa de a veces confusión. Es inverso a como calcularíamos la capacitancia o la resistencia total en un circuito de resistores. Aquí aplicamos la inversa de la suma de las inversas de los capacitores, es decir, en un circuito serie, en un circuito serie de capacitores, la capacitancia total va a ser menor que la menor. Cuando nosotros hacemos esto, el resultado de toda esta operación va a ser menor que cualquiera de estas tres. Entonces vamos a ver cómo nos da esto. Tenemos que es 1 sobre el capacitor que es 1 sobre 5 por 10 a la menos 6. Faradios, más el segundo capacitor que son 10, 1 sobre 10 por 10 a la menos 6. Y el tercer capacitor que es 20 microfaradios, 1 sobre 20 por 10 a la menos 6. Bien, si nos quedan 10 minutos de esa sesión, vamos a ver si nos da tiempo de tener este problema. Entonces, cuando yo hago eso, muchachos, ¿quién me dice cuánto es 1 sobre 5? 2.85 por 10 a la menos 6. Bueno, a mí ¿En me dio. total? Sí. Sí, pero vamos a hacerlo por partes, ¿no? 1 sobre 5 me da 0.2. El inverso de 5. Díganme si me equivoco. 0.2. Sí, 0.2. Bien, este 10 a la menos 6 que estaba aquí se va a convertir aquí en 10 a la 6 cuando lo paso al numerador. Ahora, la inversa de 10 me va a dar 0.1. Este 10 a la menos 6, cuando la paso al numerador, se va a convertir en 10 a la 6. Ya no me copo el otro, lo voy a poner abajo, aunque se va a ver mal. Más la inversa de 20, muchachos, 1 entre 20, ¿cuánto me da? 0.05. Sí, profesor, 0.05. Gracias. 0.05. Y ese 10 a la menos 6, al pasarlo al numerador, se va a convertir en 10 a la 6. Entonces ahora tengo que sumar estos tres valores. Como todos están a 10 a la 6, los puedo sumar sin ningún problema. Me da 0.2 más 0.1, 0.3 más 0.05. Esto me da que una capacitancia total de 1 sobre 0.2, 0.3, 0.35. 0.35 por 10 a la 6. Y ahora quiero que me ayuden, muchachos, que me digan cuánto es la inversa de 0.35. 1 sobre 0.35. 2.85. Ok, gracias. 2.85. Y ese 10 a la 6 que tenía yo abajo, al subirlo nuevamente al numerador, se va a convertir en 10 a la menos 6. Y lo único que estoy operando aquí son faradios, entonces estos son faradios. Y entonces esto me dice que la capacitancia total de este circuito es de 2.86 microfaradios. ¿Qué observan, muchachos, de este resultado con respecto a las capacitancias individuales?
que es menor que cualquiera de ellas. Ajá, es menor incluso que la menor, ¿no? La menor es de 5 microfaradios, la capacitancia total es incluso menor que eso. Entonces, pues esta es la característica de los circuitos serie de capacitores. La capacitancia total se reduce y es incluso menor que la menor. En este caso es de 2.86 microfaradios. Bien. Tiene otras ventajas, pero en este caso la capacitancia se reduce. Vamos a ver entonces que una vez que tengo la capacitancia total, bueno, ya tengo este punto, incluso voy a poner aquí su valor, 2.86 microfaradios. Entonces, ¿alguna idea, muchachos, qué puede ser lo siguiente que vamos a calcular? ¿Alguna idea? Sería Voltaje la total. carga eléctrica, ¿no? Porque tenemos voltaje y tenemos capacitancia. Entonces, la fórmula que nos dio de la vaca que es crema, Ajá, nomás despejamos la carga. muy bien, 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 gracias, Cero. Efectivamente, lo siguiente que debemos de hacer, una vez que tenemos la capacitancia total, pues podemos calcular la carga total. Si me acuerdo, como nos recuerdo ahorita, Cerón, que si me acuerdo que la vaca me da queso y crema, entonces puedo de aquí determinar fácilmente el queso, se la carga, y recordar que la carga va a ser igual a el voltaje por la capacitancia. En este caso, ¿cuál voltaje? Pues quiero la carga total, pues tendrá que ser el voltaje total por la capacitancia total. Lo que tengo aquí aplicado es el voltaje total, porque eso es lo que estoy aplicando a los tres capacitores. Y lo que acabo de calcular es la carga total. Entonces, ya tengo estos dos valores que puedo utilizar para calcular la carga total de este circuito. Y bueno, simplemente hago esta operación, que es multiplicar 10 volts, que son los que estoy aplicando a este circuito, por la capacitancia total que acabo de obtener, que son 2.86 microfaradios. Cuando hago esta operación, pues simplemente multiplico por 10, 2.86, eso me da 28.6. Como no he operado los micros, siguen siendo micros. Y volts por faradios, habría que hacer la ecuación dimensional, pero estoy viendo que esto es carga, y entonces ¿en qué lo voy a dar, muchachos? ¿En qué se da la carga? ¿En qué se mide la carga? Coulomb. Colón. En coulombs, entonces son microcoulombs. Y hasta tengo 28.6 microcoulombs de carga total de este circuito. Ya la determiné, la carga total, acá está, son 28.6 microcoulombs. Microcoulombs, ok. Y entonces lo que seguiría es determinar, por ejemplo, las capacitantes, las cargas individuales, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. ¿Alguien me dice cómo puedo determinar esas cargas individuales, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Tienen alguna idea? Cualquier idea es buena, no le hace que nos equivoquemos. ¿Se acuerdan cómo se comporta la carga en este circuito serie, muchachos? Eso es importante recordarlo. En una sola dirección. En una sola dirección es la circulación de los electrones, sí, pero la característica de este circuito también, eso es importante y hay que recordarlo, que la carga total de este circuito, debido a que no pueden los electrones pasar de un capacitor a otro, porque es prácticamente un circuito abierto, hay un aislante que no permite eso. Entonces, la carga total de este circuito solamente se va a formar con lo que se pueda cargar de las placas que están conectadas a la fuente, es decir, está limitada, es decir, la carga total de este circuito matemáticamente se va a dar que se comporta de esta manera. Va a ser igual a la carga que tiene el capacitor 1, va a ser la misma que tiene el capacitor 2,
y va a ser la misma que tiene el capacitor 3. Entonces, en este caso, cuando yo ya calculé la carga total de este circuito, pues ya no necesito hacer nada. Simplemente recordar que la carga en este circuito serie se comporta de esta manera y entonces hacer esta aseveración. La carga total es igual a la carga 1, es igual a la carga 2, es igual a la carga 3 y entonces todas esas cargas, la carga de esos tres capacitores es igual a la carga total, es decir, todas tienen la misma carga de 28.6 microcoulombs. Entonces hay que hacer esta consideración, muchachos, cuando se trata de un circuito serie. Hay que hacer esta consideración para determinar las cargas individuales. Simplemente aquí lo voy a hacer un poco resumido para no escribir tanto. La carga 1, la carga 2 y la carga 3 son iguales y las tres son de 28.6 microcoulombs, exactamente igual a la carga total. La carga en cada capacitor va a ser exactamente igual, va a ser la misma que la que tenemos como total de todo el circuito de tres capacitores en serie en este caso. Esto es similar a lo que teníamos en la corriente en un circuito serie, se comporta de la misma manera, si ustedes recuerdan. En un circuito serie de resistores, la corriente total es igual a la corriente que pasa por cada resistor. En este caso son capacitores y se habla de carga. Muchachos, hasta aquí se está terminando la sesión. Nos reconectamos y nos vemos en 2 minutos para seguir resolviendo. Gracias, los espero, por favor.